Muy bien, señores. Entonces, iniciamos la explicación del contenido de reglas de diferenciación y su uso en estática comparativa del capítulo, ya este sería el capítulo 7 del libro guía, el libro texto guía del curso. Entramos con la introducción a lo que vamos a abordar en este capítulo 7. Entonces sería que el problema del análisis estático comparativo. Entonces el problema es encontrar la tasa de cambio. Se puede identificar con el problema de hallar la derivada de alguna función, en este caso y igual a f de x, siempre que solo se considere un cambio infinitesimal en x. ¿Sí? Aun cuando la derivada de y de x se define como el límite del cociente de diferencias, para una función q igual a g de b cuando v tiende a 0, no es necesario emprender el proceso de tomar el límite cada vez que se busque la derivada de una función, porque existen varias reglas, bueno, gracias a los matemáticos, varias reglas de diferenciación o de derivación, que se llaman reglas de derivación, que permiten obtener resultados de modo directo. Entonces, vamos a ver las reglas de derivación. En este capítulo da para eso. Entonces, reglas de diferenciación para una función de una variable. Entonces, vamos a ver la primera regla de la función constante. Entonces, tenemos nuestra función general. Bueno, y igual a f de x, pero resulta que esta función es una función constante k. La derivada es, entonces, importante aquí el tema de la notación. Se puede escribir como de y sobre de x, ¿sí? Igual, entonces, o también se puede escribir como derivada de k con respecto a de x igual a 0. O también se puede simbolizar como f' de x igual a 0 en este caso. Y también se puede escribir como este símbolo así es, esta forma. Tenemos acá la d sobre de x, acá dejamos la y igual, o también podemos expresarla de esta forma como d sobre de x, que tenemos acá de f de x, siempre dejando la i como que está, o sea, aquí me está haciendo, o acá también d sobre de x con respecto a acá. Entonces noten que estos símbolos son operadores matemáticos. Aquí yo le digo d con respecto de x y expreso la función, en este caso la variable y, que sería igual a d de x f de x. Esto es un operador matemático. Acá tenemos la función f de x. Entonces tenemos los operadores. También, pues en este caso el último es d de x de k. Todo esto es igual a 0, ¿sí? Entonces son diferentes formas con respecto a la notación, y es que se puede simbolizar de diferentes formas, también como f' de x igual a 0. Ahora vamos a trabajar una demostración. Vamos a trabajar una demostración, algo fácil, que es que tenemos que, dada f de x igual a k, una función constante, entonces se tiene que esa función evaluada en un número n, pues va a ser igual a k, ¿sí? La función constante, ¿sí? Esto es para algún valor de n. Entonces, y vamos a tener que averiguar acá el valor
de la derivada f' evaluado en n. El valor de la derivada, o sea, el valor de la derivada es este f', el valor de la derivada en x cuando x tome el valor de n. Entonces, ¿cómo se define esto? Vamos a usar la formulita que vimos de forma general, que f' de n va a ser igual nuestra famosa fórmula de cocientes de diferencia. Entonces el límite cuando x tiende a n, ¿de qué? El cociente de diferencias. ¿Cuál es nuestro cociente de diferencias? Pues tenemos que era f de x menos f de n. Noten, para esto fíjense el video anterior de la demostración de la diferenciabilidad implica continuidad, el teorema de continuidad, para entender por qué es esto. Estamos representando y vamos a usar la misma notación del video anterior. Entonces estamos haciendo f de x menos f de n, x menos n, a que va a ser igual. Entonces noten aquí que tanto f de x menos la función evaluada en n. Entonces, ¿cuánto es f de x? Sabemos que es la función constante. La tenemos acá, perdón. La tenemos acá. Sabemos que entonces reemplazamos nuestra función constante. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a n de la función constante que la tenemos, de la función si f de x es una función constante. ¿Cuál es? Pues f de x igual a k. Entonces pues hacemos directamente el reemplazo. Sabemos que esto es k menos ¿cuánto es f la función evaluada en n? Pues mire acá, la función evaluada en n pues sigue siendo k, entonces k menos k igual al cociente x menos n. Y esto que vendría siendo igual al límite cuando x tiende a n, ¿de qué? K menos k, entonces se nos va este numerador el 0. Entonces teniendo 0 y el numerador pues no importa, ya entonces sabemos que este límite va a ser 0, entonces esto va a ser igual a 0. Una prueba sencilla de la regla de la función constante. Noten que estamos haciendo una prueba simplemente utilizando límites, no estamos usando nada más para probar esto. Con los conceptos de límite podemos probar. Entonces recuerden que n representa cualquier valor de x f' de n es igual a 0, ¿sí? Este f' de n, o también f' de x igual a 0. Hay un punto aquí fundamental que debemos evaluar. Un punto particular que hay que tener en cuenta en la notación. Noten que yo puedo escribir lo siguiente: f' de x, o sea, la derivada de la función, o sea, estamos hablando de esta que tenemos acá arriba que hemos definido previamente. La derivada de esa función, pues una función constante, sabemos que es 0. Hay algo importante que hay que diferenciar acá con esta otra cosa que yo digo, por ejemplo, f' de x evaluada en x sub 0 es igual a 0. Estamos hablando de la misma. Así es como que aquí x sub 0 sería n, un número cualquiera. Aquí entonces n es un número, ¿sí?, que le doy a la función y reemplazo ese valor en la función y en la función derivada, porque ya la función está derivada. Entonces es muy, digamos que pueden ser similares, pero me está diciendo dos cosas diferentes. Una es que en este caso particular solamente asociamos el valor 0 de la derivada
con un valor particular de x. ¿Y cuál es ese valor particular? Cuando x es igual a x sub 0. En este caso imaginen x sub 0 como cualquier número natural o digamos entre la recta real. Y en este caso estamos diciendo que la función derivada tiene un valor 0 para todos los valores de x. Entonces mucho cuidado con el tema de la simbología y la notación para este caso. Ahora vamos con el tema simbólico de la notación de la función constante, digamos como la interpretación económica. ¿Qué contextos puede tener la interpretación económica de una función constante? Entonces, por ejemplo, si definimos, por ejemplo, los costos fijos para una empresa, definidos como que una función que está en función de las cantidades producidas para la empresa, digamos que esta función va a ser igual a una función constante de 1.200 pesos. Entonces, la interpretación económica de la función constante puede ser eso, los costos fijos, la aplicación de la función constante a un concepto económico como tal, pueden ser los costos fijos de una empresa. Si yo voy a derivar entonces la notación derivada con respecto a la variable independiente, en este caso de Q, de CF, la función va a ser igual a la derivada con respecto a Q de 1200, y esto por regla de derivada de la función constante es 0. Ahora vamos a mirar el tema de otra reglita acá, devolvámonos un momento. Entonces mucho cuidado con el tema de la notación, regla de la función potencia. La derivada de una función potencia, entonces tenemos que ahora y es igual a la variable y está dada por una función f de x, donde x está elevado a la n, es la derivada sería, o aquí, f' de x va a ser igual a n, x en el menos 1, aquí me faltó n. En símbolos se expresa como, entonces, de y de x, bueno, d de x a la n, pues va a ser n x por n a la menos 1, o bien f' de x. Están estas dos formas de notación. Ejemplos. Regla de la función potencia. Por ejemplo, supongamos y igual a x al cubo. Entonces, para esta función de y de x, el operador de la derivada va a ser igual, entonces, de derivada con respecto a x de x al cubo. Este símbolo es el operador y este x a la 3 pues es la función, es igual a ¿qué? Entonces bajo el exponente 3x y ese exponente le resto 1, entonces sería 3 menos 1 va a ser igual a 3x al cuadrado. ¿Sí? Otra, y igual a x a la 9. Entonces, nuevamente, de y de x va a ser igual a d de x a la 9 va a ser igual a 9x, 9 menos 1, 9x a la 8. Esta es el caso más sencillo, y particularmente sería para una función f de x igual a x, en el cual la x está elevada al exponente a la unidad, exponente 1,
la derivada de esta función, entonces aquí simbolizamos como f' de x va a ser igual a d de x de x, que es igual, y esto es como si tuviésemos x a la 1, y x a la 1, entonces bajar x a la 1, bajamos el exponente, y tenemos 1, el exponente 1 menos 1, entonces x a la 0, y eso es igual, y x a la 0 pues es 1, 1 por 1, todo da 1. Es el caso particular más sencillo. Entonces, para la demostración, vamos a comenzar con el caso más sencillo para demostrar la regla de la función potencia. Vamos a empezar con el caso más sencillo, y es que vamos a hacer que dada f de x igual a x, y el valor de la derivada para todo valor de x ejemplo, ¿cuál sería x igual a n? Un número cualquiera es. Entonces el valor de la derivada para todo valor de x, ejemplo, x igual a n, y aquí noten que vamos a aplicar el concepto de la ecuación 6.14'. Esto es del capítulo anterior, el capítulo 6 de la ecuación 6.14'. Ustedes se van a dar cuenta. Entonces aplicamos esa forma de poner el cociente de diferencias, que es entonces f' evaluado en n, ¿a qué va a ser igual? Al límite cuando x tiende a n, que aquí en el cociente es f de x menos la función evaluado en n de x menos n. Esto que es igual. Entonces, el límite cuando x tiende a n, ¿de qué? F de x, que habíamos dicho acá, f de x, pues mírela, f de x es x menos, y por lo tanto, ¿qué va a ser f de x evaluado en n? ¿Sí? Cuando x igual a n, pues sería, aquí sería f de x igual f de x menos n, ¿sí? O sea, f de x evaluado en n, pues va a ser igual a n, dado la función de acá arriba. Sea reemplazando el número, reemplazo por 1, f de x, entonces f de x igual a x. Si reemplazo 1, pues va a ser x1, 2, 2, 3, cualquier número. Entonces f de x evaluado en n, pues va a ser n. Entonces aquí reemplazamos a n y tenemos que el cociente queda x menos n. ¿Y qué tenemos acá? Que esto aquí va a ser igual. Pues resulta que estos dos son los mismos, tanto el numerador como el denominador. Entonces terminamos que el límite cuando x tiende a n, de que el cociente me da 1, entonces esto es igual, y el límite de una constante, pues es igual a 1. Y ahí tenemos la demostración cuando la función, cuando el exponente pues es 1, ¿sí? Puesto que n representa cualquier valor de x, entonces puesto que n
representa cualquier valor de x. Si n puede ser cualquier valor de x, entonces se puede escribir directamente la regla f', como ya está demostrado, entonces que f' de x va a ser igual a 1. Pero de esta función, cuando f de x es igual a x. Para el caso de n igual a 1. Ahora, toca demostrar qué ocurre cuando el exponente es mayor a 1. Entonces, cuando el exponente es 2, cuando el exponente es 3 y cualquier número natural sea el exponente. Entonces, ya para ese caso, tenemos, bueno, aquí ya habíamos demostrado cuando f de x es igual a x. Y ahorita pasamos al elemento cuando el exponente es mayor de 1, entonces 2, 3. Antes de llegar a la demostración tendríamos que detenernos un poco en explicar qué son cada uno de esos elementos. Entonces esto, cuando yo tengo que el exponente de la función es igual a 2, entonces reemplazando acá para esta definición que hemos hecho de derivada, entonces noten que entonces aliamos, de hecho, entonces pongamos f de x es igual a x al cuadrado. En este caso, entonces reemplazaríamos usando acá esta definición. Entonces sería, en el numerador tendríamos f de x sería x al cuadrado, y el otro f evaluado en n, cuando f de x es igual a x al cuadrado, pues simplemente es n al cuadrado. Entonces esto es lo que tengo que evaluar, lo que estoy mostrando acá, este cociente que me dio acá. Simplemente hacer ese reemplazo ahí del concepto que tengo de derivada. Entonces tengo que x al cuadrado menos n al cuadrado sobre x menos n. Esto es una diferencia de cuadrados perfectos. Es una diferencia de cuadrados perfectos aquí en el numerador, ¿sí? Entonces aplico esa regla de factorización, diferencia de cuadrados perfectos, y me va a dar que acá, que esto va a ser igual a x menos n multiplicado por x más n. Haciendo esta desagregación, no necesito descomponerla, porque voy a volverme a x al cuadrado menos n. Si yo empiezo a hacer las reglas de multiplicación, pues me voy a llegar a x al cuadrado menos n cuadrado. Simplemente que lo puedo descomponer en estos dos componentes, x menos n y x más n, y pues por factorizando los cocientes, esta parte del numerador se me va y esta parte del denominador se me va, y me queda que esto es x más n, es decir, x al cuadrado menos n al cuadrado sobre x menos n va a ser x más n. Entonces esto lo puedo simplificar y llegar a esta forma. En el caso de que n sea igual a 3, entonces tengo acá en el numerador a x al cuadrado, n al cubo, nuevamente es haciendo como que f de x igual a x al cubo, ¿cierto? Es como tener esta acá, y entonces me devuelvo aquí en mi formulita de siempre, como mi caballito de batalla, mi caballito de batalla, y vuelvo y hago el reemplazo y voy a obtener esto. Aquí sería x a la 3 y n a la 3. ¿Sí? Esa es la misma lógica. Y haciendo esto, pues tengo aquí en el numerador una diferencia de cubos. Aplico la regla de diferencia de cubos, la regla de factorización, me va a dar que esto el numerador va a ser igual a x menos n multiplicado por x al cuadrado más nx más n al cuadrado. Entonces, haciendo la regla de factorización en el numerador, me queda que simplificando esta parte del numerador con esta parte del denominador, me va a quedar que todo esto de la parte izquierda inicial que teníamos, simplemente lo puedo volver como x al cuadrado más nx más n cuadrado. Así de sencillo. Y entonces finalmente tenemos el caso 10 de factorización. Es el caso de suma o diferencia de potencias iguales. Entonces hay un caso particular para esto.
y tenemos que entonces factorizar este numerador x a la n menos n a la n. Esto es para cuando pues n es igual a n. O sea, aquí ya esta es la generalización de toda cuando hay una potencia elevada a la enésima potencia. Entonces, pues de lo de los cubos, suma diferencia de cubos perfectos, pues se va a derivar esto de la suma diferencia de potencias iguales, y entonces siempre vamos a sacar este elemento y nos da de esta forma, ¿sí? Esta parte entonces queda x menos n multiplicado por x a la n menos 1 más n por x n a la menos 2 más etcétera etcétera, todo está larguero. Lo importante que uno puede hacer aquí entonces es que vuelve y se me va esta parte del numerador con esta parte del denominador, y en últimas esta suma diferencia de potencias iguales me va a quedar de esta forma por factorización: x elevado a la n menos 1 más n por x elevado a la n menos 2 más n al cuadrado multiplicado por x a la n a la menos 3 más hasta n elevado a la n menos 1. Esto es primero tenerlo en cuenta para estas tres identidades. Entonces lo que hacemos ahora es que se puede expresar la derivada de una función de potencia. Entonces acá tenemos la función f de x es igual a x a la n en x igual a n. Como sigue, entonces usamos nuestra ecuación siempre que hemos utilizado de la 6.14', y entonces tenemos esto, vamos a agrandarlo, tenemos que el límite cuando x tiende a n de f de x menos f de n sobre x menos n. Entonces reemplazamos este f de x, pues va a ser, lo tenemos acá, x a la n, y acá menos la función evaluado en n, esta pues sería n a la n sobre x menos n, y ya tenemos aquí entonces este elemento. Entonces, ¿a qué es igual el numerador? Entonces, ¿qué tenemos? Este x a la n a la menos 1 más x a la n a la menos 2, ya factorizando aquí de una vez el numerador. Sabemos que esto, o sea, desarrollo todo el numerador, tenemos xn a la n, n a la n sobre x menos n. Y ya habíamos dicho que todo esto pues queda igual a todo esto que tengo acá, ¿sí? A todo esto lo único que hago es traérmelo acá y lo reemplazo de una vez. Entonces tenemos que es el límite de x cuando tiende a n de todo esto, y después reemplazamos. Entonces que aplicamos la suma diferencia de límites. Entonces queda el límite del primer término, el límite cuando x tiende a n, el primer término, x a la n menos 1, de acá x a la n menos 1, más el límite del segundo término, n por x elevado a la n menos 2, más, y así sucesivamente hasta el último término, que es este límite de n elevado a la n menos 1. Y entonces ahora sí, aplicando el límite, sabiendo que esto es una función continua, entonces reemplazamos. Sabiendo ahora, entonces sabemos de dónde ya aparece este término. Ya sabemos de dónde apareció este término, entonces tenemos que el límite cuando x tiende a n, aplicando la límite de la suma diferencia de los límites. Entonces aplicando entonces tenemos que el límite de x cuando tiende a n, ¿de quién? De x a la n menos 1 más el límite cuando x tiende a n de n x n a la menos 2 más el límite cuando x tiende a n de n al cuadrado x n a la menos 3
más y así sucesivamente hasta el límite cuando x tiende a n de n a la menos 1. Esto que viene siendo igual, entonces aplicamos el límite. Aquí hacemos de una vez directamente el reemplazo. Aquí aplicamos de una vez el límite, entonces tenemos que este límite de aquí, el primer término, límite cuando x tiende a n de x elevado a la n menos 1, tenemos que va a ser igual aquí a n a la n a la menos 1 más el segundo elemento, el segundo límite a evaluar es n por x elevado a la n a la menos 2. Entonces aplicamos el límite, entonces queda n, que este es el primer este término, multiplicado por, y aplicando el límite en la variable de una vez, n a la n menos 2 más límite acá en el siguiente, en el tercer término. Entonces otra vez entonces queda este elemento que está acá, le dejamos ahí n cuadrado multiplicado porque x evaluado en el límite, entonces quedaría n a la n menos 3 más sucesivamente, y aquí este límite, y como es una constante pues queda inalterado, n elevado a la n menos 1. Y esto aquí queda haciendo igual, entonces queda n a la n menos 1 más, entonces aquí noten que este n pues es como si estuviera elevado a la 1, y para multiplicar exponentes de igual base queda, entonces quedaría n a la menos 2 más 1 quedaría, y entonces quedaría en últimas, o sea, quitando esto y agregándolo acá como el exponente más 1, entonces quedaría n a la n menos 1 más el tercer término, entonces n elevado a la 2, aquí entonces como que multiplicar exponentes de igual base otra vez, entonces aquí sumo 2, aquí quito esto, me queda esto, entonces n menos 3 más 2, entonces queda otra vez n a la menos 1, y así va a ocurrir si ocurren los tres primeros, va a ocurrir para todos los términos de la serie hasta el enésimo término. Entonces también el enésimo término al final nos dimos cuenta que es n elevado a la n a la menos 1. Entonces lo único que vamos a tener que todo esto va a ser igual aquí, entonces a n veces, que son n términos de n a la n a la menos 1, y ya nos dimos cuenta que como n es cualquier número para la función f de x, nos damos cuenta entonces que f' de x va a ser igual a n multiplicado por x a la n a la menos 1. Y aquí esta es la forma de probar esa, si ahí probamos la regla denominada la regla de la función potencia, que llegamos a este término y probamos esa regla. Y ahora viene la regla generalizada de la función potencia cuando aparece una constante multiplicativa c en la función potencia, de manera que, entonces aquí simplemente es agregarle al x a la n una c, su derivada es, entonces la derivada va a ser simplemente, lo que uno encuentra acá es que la c queda quieta y no altera nada, uno aplica la regla simplemente dejando la c quieta, entonces queda c por n por x a la n a la menos 1 o f' de x similar. Entonces, con respecto, viene entonces para probar la regla generalizada de la función potencia es muy fácil porque ya tenemos o ya probamos la más difícil, que fue la anterior. O sea, a partir de esta podemos hallar esta de manera sencilla. Entonces, ejercicios. Tenemos que f de x es igual a c por x a la n. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, y igual a 2x. El ejemplo más fácil, entonces tenemos que de y de x va a ser igual aquí a 2, como si tuviéramos a 2x
a la 1, que esto va a ser igual a ¿qué? Bajo el numerador, entonces 2 por 1 por x, 1 menos 1 da 0, esto es igual a 2, o sea, x elevado a la 0 pues da 1 por 2 da 2, ¿sí? Y otra, por ejemplo, f de x igual a 4x al cubo. Entonces f' de x va a ser igual a 12x a la 2. ¿Sí? Bajo 3 por 4, 12, bajo el exponente, multiplica por la constante y a 3 le quito 1, entonces queda 12 por x a la 2. F de x para el caso entonces de una función 3x a la menos 2. En este caso entonces sería la derivada f' de x es igual a bajo el negativo 3 por 2, 6 x y resto 1, entonces queda a la menos 3. Noten que esta función primitiva yo la puedo escribir como 3x a la 2 y esta de aquí yo la puedo escribir como la función derivada como 6 menos 6 x al cubo. Noten ahora esta función, por ejemplo. Noten esta función. Y igual a 14x al cubo. La derivada de esto con respecto de y de x, ¿a qué va a ser igual? 14 por 3 da 42 y restando el exponente da 42x. Ahora, noten que yo puedo tomar esta función y igual a 14x al cubo. Puedo decir 14x al cubo puede ser igual o es igual a 5x al cubo más 9x al cubo. 5 más 9, 14. ¿Sí? Yo puedo describir también que de la derivada de la función con respecto a x de y de x, que es igual a la derivada con respecto a x de la función 5x al cuadrado al cubo más 9x al cubo es igual, y yo puedo hacer lo siguiente, puedo separar las derivadas como si separara esto en dos aparte. Puedo hacer la suma de las derivadas, 5x al cubo más la derivada de la función con respecto a x de 9x al cubo. Y esto va a ser igual a 5 por 3, 15 x a la 2 más 9 por 3, 27 x a la 2. Y esto suma 15 más 27, 42x al cuadrado. Llegamos al mismo resultado acá que habíamos hecho directamente y también utilizamos o podemos llegar a esta función expresado 14x al cubo como 5x al cubo más 9x al cubo. Es decir que estamos haciendo de esta forma implícitamente como si hubiésemos creado dos funciones o separado la función original en dos de esta forma, de tal manera que f de x sea igual a 5x al cubo y una g de x igual a 9x al cubo. Exactamente más similar, es como si pudiéramos derivar, y eso se parte de una propiedad que vamos a ver ahora en la próxima regla, que podemos sumar, restar y hacer otras cosas con las reglas de derivadas que se extienden. Por ejemplo, para esta función ax al cubo más bx más c.
Si vamos a sacar la derivada con respecto a x de esto, pues va a ser igual a ¿qué? Entonces bajo 2 a x al cuadrado al menos 1 más b. Noten aquí que la constante pues se me fue, la derivada de una constante 0, este c se me va, entonces queda 2ax más b. O esta otra función, 7x a la 4 más 2x al cubo menos 3x más 37. Si vamos a derivar esto con respecto a x, pues esto sería igual a 7 por 4, 28x al cubo, más 3 por 2, 6x a la 2, menos, esto es 3, y la constante se me va. Entonces noten que hay dos tipos de constante, la constante aditiva, en la derivación se me va de 0, y la constante multiplicativa se conserva y se queda quieta. Esto para la interpretación, podemos utilizar nuevamente nuestras funciones de costos. El costo fijo de una empresa no afecta su... Entonces, por ejemplo, tenemos una función de costo que va a estar definida por x al cubo menos 4, perdón, q al cubo, que es como la producción, esta es nuestra variable independiente. Esta es la función costo, está dada por c, por q al cubo más 4q al cuadrado más 10q más 75. La derivada, como ya hemos visto, de la función de costo total con respecto al producto, que es q, que la variable independiente sería igual a ¿qué? A 3q al cuadrado menos 4 por 2, 8q más, este queda 10. Y el término constante, que este término constante viene siendo lo que entenderíamos por costos fijos de la empresa. Y esto se me va. Entonces el costo fijo, podemos decir que el costo fijo no puede afectar al costo marginal. Ya hemos dicho que la derivada de la función de costo total con respecto a la cantidad es el costo, el concepto de costo marginal.